Listo, ya empezamos la grabación de la clase. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, instructora, muchísimas gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, veo muy poquitas personas conectadas. Hoy Ese ha veo sido menos, como el lema de todas estas últimas semanas. pero hoy veo Siete, menos. no, somos siempre ocho. Falta uno. Sí, la vez pasada sí llegaron a ser 9, pero bueno, eso y cada vez veo menos Sí, señor. personas. Denme un segundito y ya damos inicio. Esperemos a ver. Por aquí me informan que hay tormenta eléctrica en mucha parte. Bueno, también tendrá mucho que ver el clima. Esperemos que sean factores externos. Eso influye, instructora, porque el internet se pone como muy intermitente. Sí, yo sé que sí. Bueno, vamos a dar inicio. Eh, hoy tenemos, voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Bueno, primero la metodología de hoy es que primero les voy a compartir cómo vamos a desarrollar esta evidencia, que es una evidencia de conocimiento, y luego les voy a dar como unas pautas o como hablarles un poquito de las habilidades del emprendedor para ver si además del documento que tienen que deben leer para poder desarrollar la evidencia, pues también tienen como otros, otros fundamentos, otros conceptos para que puedan desarrollar la matriz FODA. ¿Listo? Entonces, la evidencia de aprendizaje es la GA4 240 10 15 29 AA1. Es reconocer las capacidades personales para convertirse en un emprendedor como parte de su proyecto de vida en términos de desarrollo humano y económico. Muchachos, antes de iniciar, yo quería como hacer un análisis o un énfasis y es que todo el mundo no nace para ser emprendedor. Ser emprendedor es muy duro. Un emprendedor tiene que sortear muchas dificultades. Entonces, desde aquí hay que hacer ese análisis que nos propone la guía, porque todo el mundo puede tener una idea de negocio, pero no a todo el mundo le va bien haciendo o desarrollando ideas de negocio. Y de ahí que es tan importante empezar a conocerse y a desarrollar un montón de habilidades que nos permiten salir adelante como emprendedores. ¿Listo? Entonces todos los sujetos en la sociedad se enmarcan a través de necesidades las cuales buscan satisfacerlas. Crear necesidades y estas potencian el desarrollo humano y la cultura de la cual hacemos parte. Esta, esta competencia o esta actividad tiene una duración de 12 horas. En los materiales de formación para el desarrollo de esta actividad es la lectura y el análisis del material de formación de ser emprendedor. Y a continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces, la evidencia de aprendizaje es la DOFA personal para identificar habilidades personales como emprendedor. Listo. Para el desarrollo de esta actividad, usted debe realizar el análisis de su FODA personal. La matriz le permitirá identificar claramente
sus características y habilidades personales como emprendedor, para lo cual se requiere un autoanálisis mediante los siguientes pasos. Primero, definir debilidades, es decir, identificar las carencias internas que tiene como emprendedor. Y segundo, las fortalezas, reconocer las fortalezas que usted tiene como emprendedor. Cabe destacar que las debilidades y las fortalezas son mías como persona, ¿cierto? Y aquí estamos hablando del ser, de quién soy yo como persona, qué debilidades tengo y qué fortalezas tengo, ¿cierto? Para poder identificar esas debilidades y esas fortalezas, nos dice la guía que debemos tener en cuenta aspectos como la educación, habilidades de liderazgo, experiencia previa en proyectos de emprendimiento, recursos financieros con los que cuenta el emprendedor, experiencia en ventas, conocimiento del producto o servicio a ofrecer, etcétera. Igual yo ahorita les voy a presentar una diapositiva con unas habilidades que les pueden ayudar como a identificar y a desarrollar esa matriz FODA. Luego debe definir claramente sus condiciones externas como emprendedor, es decir, las amenazas, identifique cuáles son los aspectos como la competencia y todo lo que pasa en el entorno alrededor suyo que pueda ser una amenaza para su emprendimiento. Y también hay que identificar las oportunidades que también están en el entorno para que qué oportunidades nos presenta el entorno que nos reconozca como ventajas de su emprendimiento frente a sus competidores y ante el entorno. Para ello puede analizar aspectos como la estabilidad del proyecto de emprendimiento, desconocimiento de leyes, aspectos tributarios, financieros, entre otros. Una vez haya identificado los aspectos mencionados anteriormente, diligencia la plantilla matriz que encuentra en el material complementario. Luego analice y describa cómo los aspectos identificados le ayudan a impulsar su emprendimiento y la estrategia le ayudará a minimizar las amenazas del entorno. ¿En dónde encontramos la matriz? ¿Alguno ya la vio? ¿Alguno ya encontró la matriz? Deira, disculpa, pero esa, Perdón, se nos fue la señal. ¿aló? Hola, Hello. aquí ya te escucho. Hola, Sí, cuéntame qué. disculpa. Quería hacerte una pregunta. Las debilidades y las fortalezas son a nivel personal, ¿verdad? Exacto. Pero las oportunidades y Y los las amenazas otros puntos del DOFA son con respecto al proyecto. son al entorno, ¿cierto? Cómo el entorno puede Ya, ofrecerte amenazas u oportunidades, sí, para desarrollar el proyecto. Está muy bien lo que me estás preguntando. Listo, entonces gracias. por aquí nos dice la guía que debemos, perdón, yo vuelvo a compartir pantalla, que debemos ingresar y mirar el documento de ser emprendedor. Entonces, para poder desarrollar la actividad, debemos leer, descargar y leer este documento. ¿Listo? ¿Ok? Y luego nos dice la guía que para el desarrollo de esta actividad, bueno, aquí ser emprendedor, y una vez haya identificado aspectos, bueno, esto ya, para desarrollarlo de la actividad, tenga en cuenta el componente formativo, ser emprendedor y recuerde hacer un adecuado uso de las normas de redacción, ortografía para la presentación de la evidencia. Entonces recuerden que deben descargar la matriz de la página y además leer el documento de ser emprendedor.
Listo, muy bien. Entonces, voy a continuar explicando la evidencia. Los lineamientos generales para entregar la evidencia son: producto a entregar, la matriz DOFA, con una extensión de 2 páginas que debe tener la matriz y el análisis. Y además debe estar desarrollado o lo deben montar en formato PDF. Para hacer el envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el envío de la evidencia DOFA personal para identificar habilidades personales como emprendedor. Listo, muchachos. Entonces, según el cronograma de actividades, esta es nuestra actividad para el día de hoy. Ok, entonces, antes de que empecemos a desarrollar la actividad, yo quería presentarles algunas habilidades que deben tener un emprendedor, las características de un emprendedor, como para que después de leer el documento también tengan de pronto, otras herramientas para desarrollar la actividad. Entonces aquí tenemos eh, el emprendedor, algunas habilidades blandas que debe tener un emprendedor. Primero debe tener una habilidad de liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? Pues que el emprendedor debe hacer que su equipo de trabajo lo siga. No es una persona que mande, es una persona que lidera, que ayuda, que está dispuesta a colaborar, que hace un equipo de trabajo y hace parte de un equipo de trabajo que lo ayuda, que hace parte, no solamente es el líder, sino que también hace parte de él, ¿cierto? Hablamos de que debe tener un trabajo en equipo, porque es que un emprendedor, yo sé que cuando uno empieza el emprendimiento, uno se convierte en Zoila. Yo soy la que produzco, yo soy la que vendo, yo soy la que hago las compras, pero poco a poco, en la medida en la que uno como emprendedor va creciendo, pues debe ir teniendo un equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, debe tener una habilidad de trabajar en equipo. También el emprendedor debe tener una capacidad de tomar decisiones y de identificar y manejar los riesgos. Debe tener capacidad de negociación, manejo de las emociones personales, ser muy creativo. Pero ante todo esto debe reinar la comunicación, sobre todo con su equipo de trabajo. Y un emprendedor debe ser una persona con habilidades comunicativas. Entonces aquí identificamos cómo desde lo que ustedes puedan, en estas habilidades, ustedes me pueden decir, si tienen la capacidad de liderazgo es una fortaleza. Si no tienen la capacidad de liderazgo, entonces es una debilidad. Si tengo una capacidad comunicativa, tengo una comunicación asertiva con los demás, si puedo lograr que mi equipo me siga, entonces tengo una fortaleza. Si tengo que trabajar más en ese aspecto para poder mejorarlo, entonces es una debilidad. Entonces cada una de estas habilidades que yo les estoy mencionando, si usted las posee como emprendedor, ahí tiene una fortaleza. Si no las tiene todavía y le toca trabajar para conseguirla, entonces la puede referenciar como una debilidad. Recuerden que no es solamente mencionar la habilidad o el aspecto a mejorar, sino que también lo debe explicar, ¿cierto? Debe hacer un análisis. Aquí, en el liderazgo, hablamos de que los emprendedores deben tener muchísima tenacidad porque deben sortear muchas dificultades. Son personas que deben cumplir compromisos, personas con mucha disciplina, iniciativa, persistencia, sacrificio personal, paciencia y sobre todo deben inspirar a los demás. En el liderazgo
también podemos entender que esa persona que tiene esa capacidad de liderazgo es capaz de construir equipos de trabajo. Se caracterizan por ser personas con un trato personal demasiado humano y con mucho respeto hacia los demás. Tienen una naturaleza humana muy arraigada. Por ejemplo, un emprendedor, no, ya no es emprendedor, es un empresario que yo admiro mucho, es Arturo Calle, por esa naturaleza humana y por entender tanto a sus empleados y a sus colaboradores. De verdad es un ejemplo como a seguir en el tema de liderazgo. Entonces, siempre ese trato personal, tratar bien a los colaboradores, a las personas que hacen parte de mi equipo, esa va a ser siempre la diferencia. Bueno, entonces, los elementos de la naturaleza humana, debemos hablar de lo que tiene que ver con los instintos culturales. Entonces, cuando yo comienzo a hacer un emprendimiento, yo generalmente comienzo a venderle mis productos o a hacer relaciones con las personas. Ahí empiezo a formar redes, ¿cierto? Entonces, dentro de esas redes hablamos de las relaciones jerárquicas y de las responsabilidades. ¿Recuerdan cuando les decía, vamos a desarrollar un organigrama? Claro, porque es que dentro de ese organigrama vamos a ver cuáles son esas relaciones jerárquicas y cómo a cada uno le vamos a dar unos roles que deben desempeñar y que desde que yo tenga mi función clara empezamos a tener una comunicación más asertiva. Y con esas funciones vienen las responsabilidades. Contar historias, para mí este me parece súper importante, porque resulta que a la gente le gusta mucho que le cuenten las historias. Y cuando usted es un emprendedor y cuenta su historia y dice quién es usted y lo hace desde una formación, desde un ámbito muy humano, y cómo ha venido saliendo adelante y cuenta su historia personal, la gente se conecta mucho con el emprendimiento. Entonces es muy importante empezar a contarse usted la historia, las dificultades y cómo ha venido sorteando dificultades para poder salir adelante. Yo no conozco un solo emprendedor que haya sido muy fácil. Siempre las dificultades lo fortalecen a uno. Entonces, contar esas historias de por qué voy a ser emprendedor, qué fue lo que me motivó y empezar a inspirar a otras personas. Y la expresión artística no es que yo vaya a hacer arte siempre o vaya a pintar o a dibujar, sino que aquí es como la parte de la innovación, de cómo en algo pequeño yo puedo demostrar el arte. El arte no es solamente quien pinta, quien canta, quien baila, sino inclusive en la imagen corporativa de la empresa. Ahí también viene la parte de la expresión artística. Bueno, hablando de los elementos de la naturaleza humana, tenemos que tener una orientación social, es decir, captar el sentido de los actos de los seres humanos, saber qué es lo que motiva a la gente, anticipar las acciones de mis clientes, cómo yo desde mi emprendimiento puedo motivar no solamente a mis colaboradores, sino a mis clientes y que yo puedo ser una fuente de inspiración para que cambien una calidad de vida desde el producto que yo estoy ofertando. Yo puedo volverme una experiencia cuando empiezo a hablar de las motivaciones que tienen tanto mis empleados, mis colaboradores como mis clientes. Bueno, el manejo de ambientes inciertos. Eh, Hay personas que o hay muchos empresarios que toman las decisiones por instintos y sacan conclusiones muy rápidas y luego toman riesgos cuando no deberían tomar riesgos. Es decir, son personas que se aceleran muchísimo a tomar decisiones sin poder analizar un poquito mejor.
Entonces aquí, en este manejo de los ambientes inciertos, es muy importante, es muy importante, jóvenes, empezar a identificar algunas acciones o estudios que me van a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué me ayuda a mí a tomar una decisión desde la lógica, desde una metodología que me permita minimizar los riesgos? Y es hacer un estudio de mercados, tener una información continua, identificar qué es lo que está pasando en el mercado, por qué están pasando ciertas cosas. La información se dice que es el petróleo del siglo XXI. Entonces la información me ayuda a minimizar los riesgos y a tomar decisiones que de verdad sean más asertivas y que me ayuden a disminuir la amenaza. Entonces el éxito de un líder está definitivamente en estar bien rodeado, en elegir bien las personas que van a estar conmigo, que se van a con quién me voy a rodear, en elegir a la gente que va a estar conmigo y que me va a ayudar a potenciar mi emprendimiento. Tener libertad de tomar decisiones, de hablar y obviamente poder tener el poder de tomar esas decisiones. Pero yo debo consultar, tener en cuenta a las personas y también delegarles autoridad, empoderar a mis colaboradores o a las personas que están a mi alrededor, porque si yo confío en esas personas, yo puedo delegarles algunas funciones y también delegar empoderamiento. Y eso lo que hace es que la gente también se enamore de mi emprendimiento. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de personalidades en el liderazgo. Hay unos individuos que son dominantes, hay individuos que no quieren liderar, hay individuos que dirigen en circunstancias especiales. Entonces, los individuos dominantes son esas personas que tienen esa personalidad innata, que son capaces de influir en las otras personas y que hacen que los demás los sigan. Y que para esa persona no es tan difícil hacer que los demás lo quieran mirar, ¿cierto? Ese es un líder innato, una persona que tiene esa capacidad de influir en otros, que hace que los demás lo sigan fácilmente. Los individuos que no quieren liderar son personas muy emotivas, siguen siendo muy creativas, pero generalmente no asumen responsabilidades y tampoco asumen riesgos, ¿cierto? Y los individuos que dirigen en circunstancias especiales son líderes cuando les toca ser líderes y como que van desarrollando la habilidad, pero no son los líderes innatos. Bueno, los ingredientes claves del liderazgo son, primero, la ambición. Ojo con el tema de ambición. Hay gente que cree que la ambición es mala, pero lo que es malo es ser, no sé cómo se dice en otras partes del país. Aquí en Medellín les dicen agalludos, que todo lo quieren. La ambición es buena porque en la medida en la que yo voy consiguiendo metas, voy a querer ir subiendo de metas, ¿cierto? Entonces un emprendedor generalmente es ambicioso, siempre quiere crecer más, siempre que consigue una meta va por otro peldaño y eso le permite conquistar los sueños que se va trazando, ¿cierto? Entonces es muy importante que el emprendedor pues esté sintonizado con las metas, con los sueños, con lo que quiere alcanzar, para que así pues siempre tenga esa motivación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los arquetipos de la ambición. Tenemos los creadores, los capitalizadores, los consolidadores. Los creadores generalmente son personas innovadoras, esos que siempre están tratando de ver cómo mejora un proceso.
los japoneses son personas que tienen esa capacidad de esos arquetipos de la ambición y ahorita les voy a contar la historia. Los capitalizadores expanden y desarrollan esa idea. Entonces, hay alguien que la piensa, pero hay otra persona que la desarrolla y los consolidadores empiezan a mirar, a buscarle el funcionamiento a esa idea. Es que hacen los japoneses. Los japoneses, había un restaurante japonés y este señor del restaurante japonés tenía como promesa de venta pescado fresco. Entonces en este restaurante se vendía pescado fresco. Resulta que aquí el concepto es qué es el pescado fresco. Sí, ellos tenían el restaurante en el centro de la ciudad, alejados de la playa, como a una hora de la playa. Entonces todos los días se madrugaban, compraban el pescado en la playa fresco, lo traían, lo preparaban, lo arreglaban y lo vendían, ¿cierto? Por definición, ese pescado estaba fresco. Pero en ese tema de la innovación, de los arquetipos de la ambición, entonces empezaron a pensar, ¿cómo hacemos para que el pescado esté más fresco? Entonces, ¿qué hicieron? Ah, no, pasemos el restaurante y lo ponemos al frente de la playa. Así el pescado no va a tener que recorrer tanto tiempo para que esté más fresco. Entonces, bueno, el restaurante lo pasaron al frente de la playa y no se demoraba tanto de llegar del mar a donde lo iban a arreglar, a preparar para poderlo entregar a sus clientes. Sí, el pescado seguía siendo fresco. Ellos estaban cumpliendo con su promesa de venta. Pero empiezan a mirar en ese tema de cómo desarrollar la idea, cómo innovar en el pescado fresco. Entonces lo que hicieron fue que mejor hicieron un estanque dentro del restaurante y compraban el pescado vivo y cada que iban llegaba un comensal y pedía un pescado, pues entonces simplemente lo sacaban del estanque y el pescado estaba más fresco. Seguían en ese tema de innovación, pero empezaron a darse cuenta que el pescado en el estanque vivía muy tranquilo, muy relajado y que la sangre pues como que no fluía y eso afectaba el sabor. Así que lo que hicieron fue meter un tiburoncito dentro del estanque para que el pescado estuviera en movimiento y así el sabor pudiera ir mejorando. Entonces miren cómo es innovar, es expandir y desarrollar la idea y hacer que ese funcionamiento sea consistente, que realmente la idea funcione. Bueno, entonces hablemos un poquito del arco de la ambición. En el arco de la ambición es que algunos emprendedores tienen la capacidad de ver lo que otros no ven, oportunidades de negocio, mercados en expansión, identificar necesidades en los clientes. De la persona que está en esa innovación, en esa ambición, siempre está identificando negocios o identificando oportunidades de mejora dentro de su contexto, ¿cierto? Entonces hay que seguir un camino con constancia, hay que superar muchas derrotas, muchos reveses, pero hay que seguir con perseverancia y optimismo. Hay que aprovechar el momento. Cuando se tiene cuando se presenta una oportunidad, hay que aprovecharla. A veces no siempre las oportunidades se repiten. Templar la ambición es no perder el equilibrio, es decir, siempre tener metas que sean ambiciosas, pero que yo también las pueda alcanzar. No es que yo diga, ay, no, es que yo voy a tecnificar toda esta producción. Y sí la puedo tecnificar. Sí puedo poner un tractor en, en una ladera. Nuestra topografía a veces dificulta que tengamos un tractor. Entonces hay que mirar que dentro de esas metas sí se puedan realizar. Bueno, inspirar con un propósito superior, pasar de lo personal
a uno más ampliado compartiendo beneficios. Yo siempre he dicho que cuando uno beneficia a la comunidad, eh, el, ese, ese beneficio se me devuelve. Que el beneficio no sea solamente propio, sino que yo también pueda beneficiar a las personas que me rodean. Es como cuando uno es luz, usted va alumbrando el camino de las personas que están al lado suyo. Entonces, sí, si a usted le va bien, a las personas que están con usted también le debe ir bien. No violar los valores, no rinde frutos de ser deshonesto, poco ético o abusivo. Mantener el control compartiéndolo. Hay beneficios personales y sus colegas hacen un buen trabajo. Cambiar o morir, lo único constante de la vida es el cambio. Y siempre tenemos que estar cambiando, tenemos que ir innovando, tenemos que buscar oportunidades de mejora, tenemos que mirar cómo aplicamos el proceso PHBA para poder ir mejorando en nuestro diario quehacer, ¿cierto? Irse con dignidad y aceptar que somos mortales, que nos equivocamos, que no somos perfectos y que podemos ir cambiando lo que ya estaba establecido si no está funcionando bien. Bueno, las tareas esenciales de un líder son diagnosticar. ¿Qué es diagnosticar? Recuerden que ustedes iniciaron este proceso con un diagnóstico, es decir, mirar cuáles son los problemas, los técnicos, los que tienen que ver con la producción o con los problemas adaptativos, los que tienen que ver con los líderes. Formular las preguntas adecuadas, movilizar a la gente, es decir, yo soy autoritario, yo mando, o yo concerto, o yo tengo un equipo de trabajo que aporta ideas y las tengo en cuenta. Hago reuniones en donde se escuchan a las personas o encauzamos el conflicto. Regularmente el nivel de conflicto tiene que ver con el desorden. Entonces, tener una agenda planeada y cumplir con esa agenda. Infundirle sentido al trabajo, recordarle permanentemente a la gente cuál es la visión para el largo plazo y explicarle por qué su trabajo es importante. Y a la gente hay que empoderarla, muchachos. Decirle desde el portero, la señora del aseo, todos los colaboradores tienen una función muy importante dentro de ese logro de las metas a largo plazo o de la visión que tenemos. Listo, volviendo a la diapositiva. Entonces, hablemos un poquito de creatividad. ¿En qué está la creatividad? En arriesgarse a probar cosas nuevas, en tratar de innovar, de hacer pruebas del ensayo y del error. Nada sale de gratuito y de muchas pruebas. Y no crean que a la primera prueba que hagan les va a salir el tema de la innovación. A muchas empresas, por ejemplo, empresas colombianas, hacen temas de creatividad y sacan por ahí 10 prototipos, sabiendo que de esos 10 prototipos solamente uno lo va a lograr. ¿Pero por qué? Porque eso no es un tema fácil. Entonces es probar, ensayo y error, ensayar a ver a qué le gusta a la gente, qué no le gusta, si el producto funciona, si no funciona, si es rentable, si no es rentable. Entonces es aquí donde probar definitivamente ayuda a la creatividad. Aquí tiene que ver con un fundamento de la experimentación, lo que les decía, el ensayo y el error, y del ensayo y el error sale a veces la innovación. Hay empresas que tienen o personas que se dedican a ensayar. Muchas veces hasta las mamás lo hacen en la cocina. Ay, ensayé una receta, ay, me inventé una receta. Yo he escuchado decir
que las mamás cuando no tienen mucho mercado, ese día se inventan una receta muy chévere. Y es porque empieza uno con este tema de ensayo y error. Entonces, a veces las dificultades nos ayudan a mejorar y a salir adelante. Bueno, entonces el ensayo nos aporta información que no conocíamos antes y lo importante aquí con ese tema de ensayo y error es documentar. No es que yo hago y todo se queda por ahí, no, vayan documentando lo que van haciendo, porque de esa documentación sale un aprendizaje y de ese aprendizaje empezamos a modificar procesos, como les contaba ahorita con la historia del pescado fresco, ¿cierto? Entonces aparecen nuevos pensamientos y nuevos conocimientos. Y de pronto ustedes ven que esta es una información como muy elevada. No, pero es que yo apenas tengo un emprendimiento, el mío no tiene como tantas cosas, no es tan sofisticado. Esto, muchachos, se aplica a cualquier tema de la vida, a la vida personal, al emprendimiento, a los proyectos. Esto lo podemos aplicar a todo en la vida. Bueno, la función de los fracasos. Los fracasos aumentan el conocimiento, ayudan a la innovación. Empezar a hacer una correcta lectura de los fracasos acumulados, empiezan a darnos experiencia. La gente dice que la experiencia vale mucho y es por eso. Quien tiene experiencia y nunca ha tenido dificultades, pues no ha aprendido tanto, pero quien ha tenido muchas dificultades, la experiencia le ayuda a ir teniendo, a corregir acciones y a ir tomando decisiones y a ir haciendo como una planeación más organizada, a, a diseñar políticas que le permitan a la empresa ser más organizada. Bueno, entonces la creatividad tiene un pensamiento lateral, mente abierta, cambio, adaptación al cambio, aprende fácilmente y sin temor a fallar. Sabemos que somos imperfectos y que nos podemos equivocar. Entonces ahí es donde está el, el que perdemos el temor a fallar. Pues si fallamos, es mejor haberlo intentado que seguir pensando qué hubiera pasado, ¿cierto? Bueno, en el trabajo en equipo tenemos variables, los procesos que les hablaba ahorita, el ensayo de error ayuda a ir desarrollando procesos y eh, tener contenido, políticas, planeación que de verdad nos ayuden a mejorar. Entonces, ¿de qué habla el contenido? De lo que se habla. Se dice que las palabras son muy importantes y que las palabras tienen poder. Entonces es importante empezar a desarrollar un lenguaje positivo, asertivo, que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de pensamientos y de esa misma manera podemos impactar a las personas que están a nuestro alrededor. El proceso ocurre dentro de cada persona en relación con otra y tiene que ver con los sentimientos, con las expectativas y con las emociones. Y un emprendedor tiene un poquito más de control emocional que las demás personas. Tiene expectativas grandes, pero también sabe manejar sus emociones. No quiere decir que no tenga sentimientos, que no sepa manejar las emociones, uno las va aprendiendo a manejar y empieza en ese camino de la inteligencia emocional, ¿cierto? Que nos ayudan a relacionarnos con las otras personas y a hacer ese camino un poquito más fructífero. La comunicación y la toma de decisiones. Cuando hablamos del contenido de qué se habla, vamos a hablar de cómo se desarrolla la comunicación. Cuando yo hablo, ¿a quién le estoy hablando? Si estoy hablando, ¿quién habla a quién? Y ahí es donde viene ese sentido y esa comunicación jerárquica. ¿Cuánto tiempo
debe hablar cada uno, quién habla más frecuente, quién mira a quién interrumpe a quién, decisiones que se toman, cómo se toman las decisiones. Yo les decía ahorita, las decisiones se toman porque yo tengo el poder y yo soy el que decido, o escuchamos a los demás y hacemos un consenso y hacemos un trabajo democrático y tomamos las decisiones porque yo lo digo o porque las podemos tomar por mayoría o lo hacemos por consenso, lo hacemos por votación o simplemente porque usted es el jefe y ya. En la vida de la empresa eh, habla de unos contenidos. Entonces, en el contenido es cómo es ese orden del día, cómo son esos día a días y en esos procesos cómo funciona. Yo hablaba en estos días con alguien que cómo el día se le iba atendiendo agendas ocultas. ¿Qué significa? Atendiendo llamadas, atendiendo dificultades y generalmente no aportaban nada provechoso porque siempre era atendiendo dificultades. ¿Producto de qué? De una mala planeación. Entonces, cuando yo tengo una mejor planeación en esas agendas ocultas, no se me va el día hablando, ni tomando tinto, ni en el chisme, sino que de verdad el día se vuelve productivo. Entonces, en la agenda oculta tenemos ideas preconcebidas, eh, lo que yo les hablaba del chisme, del mal clima organizacional, de me caes bien, de que me caes mal, cómo me dejo influenciar por las opiniones de otros, no tengo una disciplina, ni tengo horarios, ni tengo una estructura. Entonces lo que te digo cuando les digo es que cuando yo empiezo a tener una agenda oculta es que no tengo una planeación definida y me la paso apagando incendios todo el día. Pero cuando yo empiezo a planear esa producción, a planear ese día a día, ese, se apagan como esas agendas ocultas, porque entonces ahí sí empiezo a ser más productivo. Bueno, ¿qué no es un trabajo en equipo? El exagerado número de reuniones y esas reuniones que son interminables en las que se hablan mucho y no se llegan a acuerdos. Cuando uno habla y los demás escuchan. Cuando todos hablan y nadie escucha. Pérdida de la individualidad de la personalidad. Consenso versus unanimidad. Es decir, si hay consenso o es solamente lo que diga una persona. Cuando no existe una autoridad, y ojo que aquí autoridad y autoritarismo no son lo mismo, cuando alguien hace una propuesta y no se escucha el debate, sino que los demás se quedan en silencio porque les da miedo hablar. Cuando hay un desacuerdo evidente, pero que nadie quiere hablar, que les da miedo hablar porque les da miedo expresarse. Cuando la gente habla también por hablar o discute por discutir, cuando se burlan de las opiniones de las demás personas y cuando solamente voy a una reunión a dar cátedra o pues como si fueras un docente. Entonces el trabajo en equipo debe ser un recurso muy estratégico. Ya les dije que lo primero es elegir un buen equipo, identificar barreras, identificar si hay sinergia, si la energía fluye, si nos podemos comunicar fácilmente, si la gente participa, si de verdad es un proceso entre todos y todos vamos por el mismo objetivo, ¿cierto? En el manejo personal, hablamos del poder, de la recompensa, de la negociación y de la participación. Entonces, claro que todos estamos en una organización por algo, entonces necesitamos una recompensa, no solamente un salario, sino también un salario espiritual, que nos reconozcan el trabajo, que tengamos voz y voto, que seamos parte de ese equipo para que haya una buena participación.
Bueno, y este ya sí no se los voy a explicar porque ya me salgo mucho del tema. Entonces, vamos a empezar, muchachos, entrando a territorio. Perdón, es acá. Y se me había salido. Entonces ingresamos al proyecto, que estamos en la fase 4, y aquí encontramos el material de formación, ¿cierto? Nos dice la guía que debemos leer el documento de ser emprendedor. Entonces aquí encontramos el material, ¿cierto? Entonces vamos a acceder al recurso educativo, el ser emprendedor, y aquí pues nos explican cuál es el ecosistema del emprendimiento, cómo nos podemos organizar, está pues como toda la parte de la introducción. Y nos dan unas estadísticas, ¿cierto? Leemos pues toda la parte de emprendimiento. Las habilidades emprendedoras, que es lo que vamos a tener en cuenta para desarrollar la matriz DOFA, las habilidades del emprendedor, que aquí hablan de la resiliencia, del liderazgo, de las metas que también les hablé ahorita, y los conceptos básicos del emprendimiento, ¿cierto? De los tipos de bienes, de la clasificación de las empresas, bueno, ustedes, y aquí dentro de este material encontramos, espérenme un momentico, encontramos la matriz. Recuerden que la deben descargar y la deben diligenciar. Entonces, primero van a leer, van a desarrollar el componente formativo ser emprendedor, y de aquí, de este componente formativo, que es empezar a desarrollar todas estas actividades, descargamos la matriz en el ecosistema del emprendimiento, y aquí descargamos el recurso. Desarrollamos la matriz y recuerden que el entregable es la matriz y el análisis, que debe tener como mínimo 2 hojas. ¿Listo? Y lo deben subir en formato de PDF. Muchachos, inquietudes. ¿Qué inquietudes tenemos para desarrollar la actividad? Chicos, cuéntenme entonces qué inquietudes tenemos. Creo que una pregunta, el documento de análisis es de todo lo que nos dijiste hoy, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, Ah, bueno, deben analizarse en ustedes. Dentro de las variables personales están las debilidades y las fortalezas.
Y dentro de las variables externas, ¿cuál es el entorno que me rodea a mí y a mi proyecto? Están las amenazas y las oportunidades. Listo, entonces, inquietudes, muchachos. Bueno, voy a ver entonces si voy a descargarles por acá. Mm, voy a explicarles, a compartirles otra vez la pantalla para que podamos evidenciar la actividad, ¿cierto? Entonces volvemos a territorio. Entonces en el punto 1,2 está el análisis FODA que tiene que ver con entonces aquí nos dice, cada emprendimiento que surge es diferente según la motivación por cual se llega a esta alternativa y existen varios motivos. Entonces aquí está el recurso para que lo podamos descargar y aquí nos explican cómo se desarrolla la matriz FODA, ¿cierto? Entonces nos hablan de las fortalezas y las debilidades que ya les había explicado tienen que ver con quién es usted como persona. Si usted es un líder, entonces es una fortaleza. Si carece de liderazgo, entonces lo puede referenciar como una debilidad, pero además lo tiene que explicar. Entonces, por eso yo les sugiero, muchachos, para que la evidencia les quede bien, que hagan por lo menos 10 variables, 10 fortalezas, 10 debilidades, 10 oportunidades, 10 amenazas. Si no logro encontrar las 10 oportunidades y amenazas, pues entonces aumento un poquito de variables en las que me va a ser más fácil, que pueden ser las fortalezas y debilidades. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo. Entonces aquí ya nos hablan de cómo analizamos las fortalezas. Entonces hablamos de lo que tiene que ver con sus estudios, con